Hermanos, para mí es un gozo, es un privilegio el hecho de que me hayan invitado a compartir estos días la palabra de Dios. La verdad es que estaba tratando de recordar cuál había sido la última vez que estuve aquí en Miami y fue hace ya unos años. Fue para predicar en un aniversario de la iglesia que pastorea nuestro hermano Arzafat, quien es mi abuelo en la fe. Porque en el año 1977, cuando yo todavía era un inconverso que nunca había leído la Biblia, que no tenía ni idea de lo que era el Evangelio, el pastor Arzafat fue invitado a predicar en una iglesia bautista en República Dominicana, en la capital. Allí mi mejor amigo conoció al Señor y luego que Arzafat se fue, o sea, yo nunca lo conocí hasta hace poco, entonces este amigo mío me invitó a la iglesia y allí comencé a caminar con el Señor hace 35 años. No es que soy viejo, es que empecé joven. Damos muchas gracias al Señor por los lazos de amistad que se han unido tanto con el hermano Víctor y ahora con los pastores que he tenido la oportunidad de estar conociendo en estos días, y esperamos que al final de estos 5 días, 4 o 5 días que vamos a estar aquí, sobre todas las cosas, nosotros salgamos más comprometidos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido a exaltarlo a Él y a nadie más, porque solamente Él merece la gloria. Así que vamos a orar y pedir al Señor que se complazca en pasearse entre nosotros en estos días y aplicar con poder su palabra en medio nuestro. Oremos. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y porque como cantábamos hace unos segundos, tu palabra es verdad. Señor, el cielo y la tierra pasarán, tu palabra no pasará. Nosotros te pedimos, te suplicamos, que tú te complazcas en enviar tu Espíritu para glorificar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en estos días. Y aún te pedimos, Padre bueno, que no solamente la fe de algunos sea fortalecida, sino que aún algunos puedan venir a la fe que todavía no tienen. Salva almas, oh Señor, te lo imploramos, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, los invito a ir conmigo a la carta de Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 1. No voy a estar exponiendo este texto profundamente, lo quiero tomar como punto de partida para lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy y en las noches subsiguientes. En Gálatas capítulo 1 versículo 6, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, maldito de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquellos que están familiarizados con las cartas de Pablo sabrán que Pablo siempre comienza sus cartas con el remitente, por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Luego vienen los destinatarios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en Filipos, y luego una salutación, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y una vez Pablo termina con estas palabras de introducción, normalmente da gracias a Dios por lo que Él está haciendo en la iglesia, pero eso no es lo que vemos en la carta a los Gálatas. Pablo comienza, en vez de expresando gratitud y alabanza, con una fuerte reprensión. Estos hermanos de Galacia se estaban colocando a sí mismos en una situación en extremo peligrosa, porque estaban prestando oído a diferentes doctrinas que tergiversan el corazón del Evangelio.
Yo no sé cuántos de ustedes recordarán, pero aquí en Estados Unidos, hace algunos años, unas personas contaminaron unas cápsulas de un calmante para el dolor de cabeza con cianuro. Y varias personas recibieron el daño. Bueno, mis hermanos, el peligro de abrazar un evangelio adulterado es infinitamente mayor. Porque lo que está en juego aquí es la gloria de Cristo, es el destino eterno de nuestras almas. De ahí las palabras tan duras que Pablo pronuncia en los versículos 8 y 9. Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mis hermanos, ni el ángel Gabriel, que viniera del cielo en persona, tendría derecho a predicar un evangelio diferente del que nosotros hemos recibido a través de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la esencia de ese evangelio que nosotros debemos defender, que nosotros debemos proclamar, que nosotros debemos amar con todas las fuerzas de nuestro corazón? Pero yo creo que Pablo nos da una clave en el capítulo 2, versículo 15. Dice Pablo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Algo es evidente aquí en esto que Pablo dice, y es que el mensaje del evangelio gira en torno a la doctrina de la justificación por la fe. Si nosotros nos extraviamos en ese punto del camino, inevitablemente terminaremos perdiendo por completo el rumbo. Así que, hermanos, permítanme en esta noche llamar vuestra atención a este aspecto más esencial del evangelio, la doctrina de la justificación por la fe. Ahora déjenme hacer una advertencia. Cuando un predicador es invitado a una iglesia y se anuncia que este predicador va a estar hablando del evangelio, muchos cristianos cierran sus oídos porque entienden que el evangelio no es para ellos. Hace unos meses mi esposa y yo estábamos viajando en Colombia y tomamos un vuelo. Yo estaba bastante cansado, pero cuando se paró la azafata a dar todas las indicaciones que ellas dan, yo me di cuenta que yo nunca le presto atención. Uno viaja tanto que uno ya las instrucciones que da la azafata, uno no le presta atención. Bueno, mis hermanos, muchas veces los cristianos hacen eso cuando se predica el evangelio en la iglesia. Ellos entienden que ya son cristianos, que el evangelio es para los inconversos y por lo tanto yo no tengo que prestarle atención. Yo espero, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú no pienses así, porque yo he venido en estos días a predicar el evangelio. Yo anhelo de corazón que algunos incrédulos se conviertan, pero la realidad es que yo he venido a predicar el evangelio a los cristianos. Así que lo que vamos a hablar en la noche de hoy es el aspecto más esencial, más fundamental, es el corazón del evangelio, la doctrina de la justificación por la fe y sus implicaciones, porque todo lo que vamos a decir en estas conferencias, mañana, pasado, el domingo, se basa en esta doctrina que vamos a explicar parte de esta premisa. Así que yo voy a responder varias preguntas sencillas en esta noche. La primera de ellas es: ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser justificado? Bueno, la palabra justificación es usada en la Biblia en un contexto judicial. Cuando un hombre es traído delante de un tribunal para ser juzgado, allí será condenado o será justificado. En otras palabras, será declarado culpable o inocente. En Proverbios capítulo 17, versículo 15, dice: el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Noten que la palabra justificar se contrapone a la palabra condenar. Lo que este texto de Proverbios nos enseña es que declarar inocente, no culpable, a un malhechor, o declarar culpable a un inocente,
Ambas cosas son abominables delante de Dios. El culpable debe ser condenado. El inocente debe ser absuelto, es decir, justificado. De manera que ser justificado no es otra cosa que recibir una declaración de inocencia en el tribunal. Bien, mis hermanos, es en ese mismo sentido que se usa la palabra justificación en los evangelios. La justificación es un acto de Dios por medio del cual somos perdonados y aceptados como justos en la presencia de Dios. Mira, mi hermano, mi hermana, yo no conozco lo que tú hiciste cuando tú eras inconverso o cuando tú eras inconversa. Ni siquiera los pecados que tú has cometido después que te convertiste. Delante de Dios, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, tú nunca has roto un plato en la presencia de Dios. Dios te ve como una persona que nunca ha violado su ley. Por medio de la justificación, la condición legal del pecador delante de Dios cambia radicalmente. Vamos al capítulo 4 de la carta de Pablo a los romanos. En la carta de Pablo a los romanos, obviamente, el tema es el evangelio. En Romanos capítulo 4, en el versículo 3, Pablo cita el texto de Génesis capítulo 15, versículo 6, donde dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham depositó su fe en Dios. Y a partir de ese momento Dios comenzó a tratar con Abraham como si él fuera un hombre justo. Luego Pablo nos hace ver en el resto del pasaje que esta no fue una experiencia exclusiva de Abraham, sino que esta historia de Génesis capítulo 15 ilustra lo que Dios hace con todo pecador cuando Él lo justifica. Noten el versículo 4. Pero al que obra, es decir, aquel que está tratando de ganarse su salvación, haciendo buenas obras, guardando los 10 mandamientos, viniendo a la iglesia, leyendo su Biblia, etcétera, etcétera, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Imagínate que tú llegas a fin de mes, vas a cobrar tu cheque y la persona de contabilidad te dice, te tengo un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Y te da tu cheque, tu sueldo. Tú le vas a decir, espérate, eso no es un regalo. Yo me gané ese dinero trabajando todo este mes en esta empresa. Pablo está diciendo, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Es una deuda que la empresa tiene contigo y tiene que pagarte todos los meses. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ven, hermanos? Lo mismo que sucedió con Abraham sucede con cualquier pecador que deposita su fe en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Es así como Dios justifica al pecador, dice Pablo, como lo hizo con Abraham. Y para que no haya ninguna duda, Pablo continúa citando los versículos del Salmo 32, donde se habla exactamente de lo mismo. Versículo 6 de Romanos 4. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo está citando aquí el Salmo 32 para probar que el mensaje del Evangelio no era algo nuevo. Mis hermanos, todo aquel que ha sido salvado por Dios a través de todas las épocas es porque Dios le ha atribuido, es porque Dios le ha acreditado justicia sin obras. En palabras más sencillas, cuando somos justificados, Dios nos atribuye el haber vivido una vida justa como si nunca hubiésemos violado ninguna cápite de su ley. Por eso dice, bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados, sus iniquidades son cubiertas, el Señor no lo inculpa de pecado. Miren, mis hermanos, un hombre puede ser llevado
a un tribunal, ser condenado por un crimen, ser encerrado por años en una institución penal. Cuando ese individuo cumpla su condena, a los ojos de la sociedad será un criminal perdonado. ¿Verdad que sí? Bueno, cuando Dios justifica al pecador, Él no lo ve meramente como un pecador perdonado. Dios lo ve como una persona justa que ha cumplido cabalmente su ley moral, sin haber violado nunca ninguno de sus mandamientos. Pero eso no es todo, eso no es todo. Un juez puede descargar a un acusado, puede declararlo inocente, no culpable, y no volverle a ver en su vida nunca más. Pero cuando Dios justifica al pecador, no solo lo absuelve, sino que lo adopta. O sea, no es solamente que Dios lo declara justo, es que ahora Dios lo adopta como uno de sus hijos en la familia de la fe, con todos los derechos, con todas las prerrogativas que eso implica. Ahora bien, alguien puede preguntarse, ¿cómo puede ser posible que Dios haga algo así? Esa es la segunda pregunta que yo quiero responder en esta noche. ¿Cómo Dios puede justificar de ese modo a un pecador culpable y que Dios siga siendo justo? ¿Es acaso que Dios decide pasar por alto nuestra culpabilidad y decretar una amnistía? ¿Saben que yo he oído muchas veces a cristianos, inclusive pastores, que comparan la justificación con la amnistía? No, hermanos, la justificación no es una amnistía. La justificación y la amnistía no son sinónimas. Cuando se proclama una amnistía, se está pasando por alto un mal proceder, un crimen. Se está tomando la prerrogativa de no llevar un caso a la justicia. La palabra amnistía viene de la palabra griega amnestia, que significa olvido, de donde viene nuestra palabra amnesia. Ahora, hermanos, Dios no sufre de amnesia. Aparte de que si Dios hiciera algo así, pasar por alto el hecho de que nosotros somos pecadores y que hemos violado su ley muchísimas veces, si Dios hiciera algo así, Él mismo estaría actuando en contra del más elemental principio de justicia establecido por Él mismo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 17, versículo 15? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios no puede hacerse de la vista gorda en lo que respecta a nuestros pecados, porque si Dios hace eso, dejaría de ser justo, y si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Sin embargo, hermanos, ¿qué leímos en Romanos capítulo 4, versículo 5? Pablo dice claramente en Romanos 4, 5 que Dios justifica ¿a quién? Al impío. Dios justifica al impío. Y lo que yo estoy preguntando es cómo Dios puede hacer algo así. ¿Cómo Dios puede declarar inocente a un transgresor y mantener intacta su justicia? Bueno, hermanos, vean otra vez Romanos capítulo 4, versículo 3. Pablo dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El término clave ahí es contado. Esa palabra que usa Pablo allí significa poner en la cuenta de, acreditar, imputar. Aquí hay varios niños. Niños, esto es para ustedes. Cuando un niño hace algo malo y el padre lo llama a capítulo y le dice, ¿qué tú has hecho, hijo mío? Y ese niño dice que fue su hermanito el que lo hizo, él está imputando su falta a su hermanito. Él está acreditando la falta suya, está diciendo que fue su hermanito que lo hizo. Imputar significa acreditar algo a alguien. Una de las ilustraciones más hermosas que nosotros tenemos de imputación en el Nuevo Testamento la encontramos en una carta que muchos cristianos menosprecian. Es la carta de Pablo a Filemón. Es la carta de un solo capítulo.
Allí se trata el caso de un esclavo llamado Onésimo, el cual se había escapado de la casa de su amo, probablemente después de haberlo robado. De una manera providencial, ese esclavo termina en Roma y en la cárcel conoce al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le predica el evangelio, y Onésimo se convierte. Y ahora Pablo lo envía de vuelta a su amo con una carta, en la que Pablo le pide básicamente que reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como a un hermano en Cristo. Y en el versículo 18, Pablo le dice a su hermano en la fe, Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Esa palabra, que es una frase en español, ponlo en mi cuenta, es una sola palabra griega en el original, y es la misma palabra que Pablo usa en Romanos. Pablo le pide a Filemón que la deuda de Onésimo se le imputara a él, que la deuda de Onésimo se le acreditara a él como si fuera Pablo que lo debiera. Bueno, hermanos, eso fue exactamente lo que hizo Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, acreditados a Cristo, de manera que Cristo pagó como si Él mismo hubiese cometido todos los pecados que tú has cometido a través de toda tu vida. Él pagó por eso, como si Él los hubiera cometido. Y al mismo tiempo, la justicia perfecta de Cristo, su obediencia perfecta a la ley de Dios, es acreditada a nosotros como si nosotros siempre hubiésemos obedecido la ley de Dios. Eso es sencillamente impresionante. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Nosotros pecamos y Él es castigado. Él vive una vida de perfecta justicia y nosotros somos tratados por Dios como si esa hubiese sido nuestra vida. Por eso alguien decía que Cristo no solo murió por nosotros, y eso es algo que uno escucha mucho en las iglesias cristianas, Cristo murió por nosotros. Hermanos, eso no es suficiente. Cristo no solo murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Cristo vivió por nosotros. Él vivió la vida que nosotros no podíamos morir y luego murió en la cruz del Calvario la muerte que nosotros merecíamos morir. Es un intercambio sorprendente. Así que no fue una declaración de amnistía lo que hizo Dios, ni mucho menos rebajar las demandas de su ley. Su carácter santo y justo hace indispensable que Él castigue el pecado. El pecado no puede quedar sin castigo, pero hermanos, en un acto de amor inconmensurable, Dios el Hijo vino al mundo, se hizo hombre y decidió recibir el castigo Él mismo para ofrecer el perdón de todas nuestras transgresiones sin pasar por alto su justicia. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Ahora, ¿cómo puede el pecador recibir un beneficio tan extraordinario? Esa es mi tercera pregunta. Y la respuesta es por medio del arrepentimiento y de la fe. Que dice en Marcos capítulo 1 versículo 14, dice que Cristo vino predicando el reino de Dios, ha llegado, arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra arrepentimiento señala ese momento en que el pecador se da cuenta de la seriedad de su pecado delante de Dios y decide volverse a Él. No solo procurando ser perdonado, sino también deseando ser libertado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que no le permite hacer la voluntad de Dios. Este hombre viene delante de Dios con el anhelo, el deseo de cambiar el rumbo de su vida. De manera que el arrepentimiento es mucho más que sentir remordimiento por haber pecado.
El arrepentimiento es mucho más que sentir dolor por el daño que nuestro pecado nos ha hecho a nosotros y ha hecho a otros. Arrepentirse es ponerse de acuerdo con Dios en lo que respecta a nuestra condición delante de Él. Es venir delante de Dios y decirle: sí, Señor, yo sé que he violado tu ley, yo sé que merezco ser condenado en el infierno por causa de todas mis transgresiones, pero ahora vengo a ti pidiendo que me perdones y con la disposición de divorciarme de mi vida de pecado, no confiando en mí, sino confiando en ti. Eso es arrepentimiento. Yo no puedo divorciarme de mi vida de pecado, no en mis propias fuerzas. Pero cuando un pecador viene a Cristo, viene con la disposición de divorciarse, aunque sabe que eso solo podrá hacerlo por la gracia de Dios. Eso es arrepentimiento. Es una acción y una actitud que no solo se asume en el momento inicial de la conversión. Hermanos, el arrepentimiento es algo que aparece en la vida del cristiano todo el tiempo. Todo el tiempo. Es verdad que nos convertimos en un momento, ya somos hijos de Dios. Pero la vida del creyente es una vida de arrepentimiento. Constantemente el cristiano se está volviendo de sus pecados hacia Dios. Una de las cosas que vamos a ver más adelante en otra de las conferencias es cómo nuestro corazón se va detrás de los ídolos. Y el cristiano tiene que estar constantemente dándole la espalda a los ídolos para volverse hacia Dios. Y es allí precisamente donde entra en juego la fe. Déjenme hacerles una pregunta. Si yo estoy en este momento mirando hacia esta bandera y ahora me vuelvo a mirar esta bandera, ¿cuántas acciones yo he hecho? ¿Una o dos? ¿Qué yo he hecho? ¿Una cosa o dos cosas? Bueno, yo he hecho un movimiento que incluye dos cosas. Yo le he dado las espaldas a esta bandera y me he tornado hacia esta otra bandera. Eso es el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado, pero al mismo tiempo es volverme hacia Dios. Por eso alguien decía que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que tengamos un arrepentimiento creyente o que tengamos una fe arrepentida. Nosotros no podemos divorciar la fe del arrepentimiento. Son perspectivas de un mismo movimiento, aunque son dos cosas diferentes. Y hermanos, es por medio de esa clase de fe que le da la espalda al pecado y se vuelve hacia Dios. Es por esa clase de fe que el pecador es justificado delante de Dios. Cuando viene sin mérito alguno, clamando por misericordia, confiando únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le pregunto a veces a las personas: ¿alguna vez en tu vida tú te has visto delante de Dios tan pecador que mereces el infierno? Si la persona me dice que no, ya yo sé que no es cristiano. Si tú estás aquí esta noche y tal vez tú profesas la fe de Cristo, si tú crees que tú no mereces el infierno por ti mismo, tú no eres cristiano. Porque el paso inicial de ser cristiano es ponerme de acuerdo con Dios en cómo Él ve mi pecado. Y Dios ve mi pecado como algo tan grave que Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para poder sufrir el castigo que mis pecados merecían. Así de serio es el pecado delante de Dios. Ahora, hermanos, déjenme hacer otra aclaración que es muy común en el pueblo evangélico. En el pueblo evangélico se oyen expresiones como estas: la fe puede mucho, o nosotros somos salvos por la fe. Bien, déjeme corregir eso. Primero, la fe no puede mucho, la fe no puede nada. El que puede mucho es Dios, en el que yo pongo mi fe. Pero por otro lado, la fe no salva. Que quede eso claro. La fe no salva, hermanos. El que salva es Cristo por medio de la fe. Y eso parece un juego de palabras, pero no lo es. La fe es simplemente el medio instrumental por medio del cual yo me apropio de la gracia de la justificación que solo se encuentra en Cristo. Déjenme poner un ejemplo. Un mendigo debe mendigar para vivir.
Ahora, ¿qué es lo que lo mantiene vivo? ¿Es el mendigar en sí mismo? O sea, el acto en sí de mendigar, ¿lo mantiene vivo? No. Bien. Segunda pregunta. ¿Es el dinero que uno le da al mendigo lo que lo mantiene vivo? No, él no puede comerse el dinero. Lo que lo mantiene vivo es la comida que él compra con el dinero que gana mendigando. Así que lo que lo mantiene vivo no es el mendigar, no es el dinero, es el alimento que él consigue a través de ese dinero. Otro ejemplo. Seguramente muchos de ustedes han sido invitados a algún banquete, a alguna cena. Cuando nos invitan a cenar, nosotros usamos ese instrumento muy útil que se llama tenedor. El tenedor no alimenta. Si tú tratas de comerte un tenedor, te vas a romper los dientes. El tenedor no alimenta. Lo que alimenta es la comida que tú te llevas a la boca por medio del tenedor. Bueno, eso es exactamente lo que pasa por la fe. Lo que estamos diciendo es que el medio instrumental, el tenedor, a través del cual somos justificados por Dios, es la fe sola. La fe sola. Y esa pequeña palabra hace un mundo de diferencia. Fue en torno a ella que giró el debate de la Reforma Protestante del siglo XVI. Mis hermanos, la Iglesia Católica Romana nunca ha negado el papel de la fe en la salvación del pecador. Nunca. La Iglesia Católica Romana cree que el pecador se salva por fe, pero no por la fe sola, sino por la fe más los sacramentos, por la fe más las buenas obras. La Iglesia cristiana, en base a la Biblia, enseña que la justificación es únicamente por medio de la fe. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que Pablo está diciendo aquí es, la vida cristiana de principio a fin es de fe. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿quién puede llegar al cielo y decir, Señor, heme aquí, dame lo que yo me merezco? ¿Dónde está la jactancia? Pablo dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Versículo 3 de Romanos 4, otra vez, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿A quién justifica Dios? Al impío. Al impío que no obra, porque él no puede obrar, él es impío. Hay personas que dicen, no me llames impío. Pero es que la Biblia le llama impío a todo el que no conoce a Cristo. A todo aquel que no ha sido justificado por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8, que yo espero que todos los creyentes aquí conozcan de memoria, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, mis hermanos, la Biblia no solo enseña que somos justificados por medio de la fe, sino por medio de la fe sola. Si nosotros excluimos esa pequeña palabra, estamos pervirtiendo, estamos echando por tierra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y estamos incurriendo en la condenación que Pablo pronuncia en Gálatas capítulo 1, versículo 8. ¿Saben, mis hermanos, por qué nosotros somos justificados por medio de la fe?
No sé si alguna vez han pensado en eso. ¿Cuál virtud es superior, la fe o el amor? La fe, no, el amor. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin embargo, no somos justificados por amar, somos justificados por creer. ¿Por qué, si el amor es una virtud más importante que la fe, somos justificados por la fe y no por el amor? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. El que ama, obra. El que no obra, no ama. Pero la fe no es por obras. La justificación es por la fe, porque la fe es la única acción del hombre que no es una obra. La fe es una mano vacía que se extiende para recibir a Cristo, tal como Él es ofrecido en el Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo que es por fe, para que no sea por obra, y así pueda ser por gracia. ¿Ven el punto? Es por fe para que no sea por obras y pueda ser por gracia. Como bien ha dicho alguien, la gracia y la fe van indisolublemente juntas, por cuanto la única función de la fe es la de recibir lo que ofrece gratuitamente la gracia. Eso es lo único que hace la fe, recibir humildemente lo que ofrece gratuitamente la gracia. Pero todavía nos queda una pregunta por responder. ¿Cuáles son las implicaciones de abrazar por la fe la salvación que Dios ofrece en el Evangelio? ¿Cuáles son las implicaciones? El apóstol Pablo trata con esta pregunta en Romanos capítulo 6. El hermano Mario leyó Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Yo sé que es un texto difícil. De hecho, alguien decía que uno puede saber si un teólogo es un buen teólogo si su texto griego se abre solo en Romanos 5. O sea, un teólogo es un buen teólogo si ha pasado mucho tiempo estudiando ese pasaje. O sea, yo sé que es un texto difícil, pero básicamente lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21 es que el pecado de Adán nos condenó a todos. Si alguien protesta por eso, recuerde que hay otra cara en esta moneda. La justicia de Cristo nos justifica a todos. O sea, la desobediencia de Adán nos condenó. La obediencia de Cristo nos salvó. Dejen ponerlo más simple. Yo no sé aquí cuántos les gusta jugar basquetbol, pero vamos a imaginar por un momento que aquí hay dos equipos. Está empate, 80-80, y hay un foul. Y viene el jugador del equipo contrario en la línea de foul y mete un punto. El juego está 81-80. Está a punto de terminar el partido. Pero de repente se comete otro foul del equipo contrario. Y ahora viene el jugador del equipo contrario, se está en la línea de foul, tira su primer tiro y falló. Ya solo faltan 2 segundos para que termine el juego. Vuelve de nuevo y tira su segundo tiro y falló. ¡Pah! Se acabó el juego. ¿Quién perdió? ¿El jugador de la línea de foul o el equipo completo? El equipo completo falló. Bueno, eso fue lo que pasó. Adán estaba en la línea de foul. Cuando le tocó su tiro, Adán falló. Y todos nosotros perdimos. Pero luego vino Cristo, el segundo Adán. Y en el momento clave, en el momento crucial, el segundo Adán metió la bola y ganó. Y nosotros, el equipo completo, ganamos junto con él. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 5. Explicado de la manera más sencilla posible. En Romanos 6, el apóstol Pablo quiere lidiar con la preocupación que algunos pueden tener, pero si eso es así, si mi salvación depende de la obediencia de Cristo, entonces yo puedo ser salvo y vivir como me dé la gana. El Evangelio promueve el libertinaje. Y ahora Pablo va a responder a esa inquietud. Y dice en el capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Pues lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por la muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo está diciendo aquí, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba firmando el acta de defunción de mi antiguo yo orientado hacia el pecado. En la cruz del Calvario, Cristo firmó mi acta de defunción. Y de la misma manera, cuando Él resucitó de la tumba al tercer día, nosotros resucitamos juntamente con Él para comenzar a vivir una vida nueva. Michael Horton lo dice de esta manera: Dios no viene a nosotros a mejorar nuestras vidas, Él viene a acabar con ellas. Él no vino a transformar al viejo Adán, Él vino a matarlo y a resucitarnos juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Y todo eso vino a ser una realidad en el momento en que mi vida fue unida a la de Él por medio de la fe. O sea, esa acta de defunción fue firmada hace 2000 años atrás, pero entró en vigor cuando mi vida fue unida a la de Cristo por medio de la fe. Déjeme ilustrarlo de esta manera. El pasado 20 de noviembre, mi esposa y yo cumplimos 30 años de casados. Otra vez, es que yo me casé muy niño. Debo recordar que las ilustraciones, ¿verdad?, no son perfectas, no ilustran perfectamente lo que quieren representar, pero vamos a ponerlo de esta manera. Hace 30 años atrás, mi vida y la vida de mi esposa quedaron unidas de tal manera que en lo que respecta a todas las mujeres que existen en el mundo, yo, como esposo potencial, estoy muerto. Yo solo vivo para ella, como esposo. Y ella, como esposa potencial, está muerta para todos los demás hombres que existen en el mundo. Como esposo, yo solo debo vivir para ella. Como esposa, ella solo debe vivir para mí, de lo contrario sería adulterio. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo en cierto modo ella y yo estamos vivos y estamos muertos al mismo tiempo? Vivos el uno para el otro, pero muertos para todo lo demás. Algo similar ocurre con un pecador cuando une su vida a Cristo por medio de la fe. En lo que respecta a su antigua vida, a nuestras antiguas metas, ambiciones, anhelos, intereses, estamos muertos. Hemos muerto. Solo estamos realmente vivos en lo que respecta a esa nueva vida que tiene a Cristo como fuente y como centro. En cierto sentido, ya no estamos viviendo nuestra vida sino la suya. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Romanos capítulo 6 versículo 11 Pablo dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Y eso qué implica? Bueno, básicamente cuatro cosas. Y yo espero, hermano, que cuando tú oigas estas cuatro cosas, tú salgas de aquí saltando de alegría. 4 cosas. En primer lugar, eso implica que ahora tenemos un nuevo expediente delante de Dios, porque el pasado de Cristo ahora cuenta como si fuera mi pasado. Todo mi pecado ya fue clavado por Cristo en la cruz. Ahora yo estoy en Cristo. Y por lo tanto, Dios me ve a mí conforme al expediente de Cristo, no conforme al mío. Su obediencia perfecta a la ley de Dios me ha sido acreditada. Noten lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 18. Pablo dice:
Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿quién? Cristo, vino la justificación para todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ha habido un cambio de expediente. En segundo lugar, eso también significa que ahora tenemos una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad. Nosotros estamos unidos de tal manera a Cristo que cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo. Como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos su identidad. ¿Saben lo que eso significa? Mira, mi hermano, si alguien pudiera tener acceso a tu computadora y tuviera tu clave de acceso, pudiera penetrar en tu cuenta bancaria, pudiera asumir tu identidad, pudiera traspasar dinero de tu cuenta a la cuenta suya, pudiera meterse en Amazon.com y hacer compras con tu dinero, con tu identidad, y tú vas a tener que pagar lo que ese pirata cibernético se robe. Bueno, mis amados hermanos, eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe. A partir de ese momento asumimos su identidad en la presencia de Dios. Su identidad. El Dios del cielo nos ve en Cristo y nos invita a hacer uso de todos los beneficios espirituales que conlleva el hecho de tener esa nueva identidad. ¿Hay algo que Dios le niega a su Hijo? No. Y nosotros venimos en su nombre, no en el nuestro. Hay algunos cristianos que creen que orar en el nombre de Cristo es decir al final de cada oración las palabras mágicas. En el mundo es abracadabra. En la iglesia es en el nombre de Cristo. No, mis hermanos, eso no es una fórmula secreta. En el nombre de Cristo, porque yo no voy al cielo en mi nombre. Mi cuenta bancaria en el cielo está en rojo. La de Cristo está perfecta. Yo voy en su nombre. Si un millonario me da un poder y yo voy al banco, en su nombre yo puedo sacar todo el dinero de ese millonario. Pero si voy como Sujel Michelén, no me van a dar ni $1. Cuando nosotros vamos al trono de Dios, vamos con la identidad de su Hijo, en el nombre de su Hijo. Por eso es que Pablo dice, si Dios nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? En tercer lugar, eso también implica que como ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios, tenemos nuevos deseos y una nueva capacidad para hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 12. Y mis hermanos, es uno de los textos más mal interpretados en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ahora escuchen, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunas personas dicen, ya podemos hacer lo que nos dé la gana. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Es eso lo que ese texto significa? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? El hombre, cuando nace en este mundo, lo quiera o no lo quiera, nace en el mundo creado por Dios. Y por lo tanto está bajo la ley. Él tiene la obligación de cumplir la ley de Dios. Muchos de ustedes se hicieron ciudadanos norteamericanos, quizás recientemente. Cuando tú te haces ciudadano norteamericano, tú estás comprometiéndote a cumplir las leyes de este país, aunque esas leyes hayan sido decretadas cuando tú ni eras ciudadano norteamericano. Pero si tú eres ciudadano norteamericano y vives aquí, tienes que cumplir esa ley o esas leyes. Bueno, este es el mundo de Dios. Y todo hombre está obligado a cumplir la ley de Dios. Y algún día tendrá que darle cuenta a Dios en su tribunal por no haber cumplido su ley.
Eso es estar bajo la ley. ¿Cuál es el problema del hombre? Tener que obedecer la ley y no poder hacerlo. El pecador está en la condición maldita, porque es una condición maldita, de tener que obedecer la ley y no querer hacerlo ni poder hacerlo. ¿Qué es estar bajo la gracia? Es tener el recurso de gracia de Dios para que yo ahora pueda darle a su ley una nueva obediencia. El cristiano no obedece perfectamente la ley de Dios, porque todavía el pecado mora en nosotros, pero sí podemos obedecer sinceramente la ley de Dios y de hecho queremos hacer su voluntad, aunque sea una guerra. En otras palabras, ahora estamos bajo la gracia en el sentido de que contamos con todos los recursos que emanan de la gracia de Dios por causa de nuestra unión con Cristo en su resurrección, de modo que ahora podemos obedecer la ley moral de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Salvando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg. ¿Algunos la vieron aquí? Salvando al Soldado Ryan. Ok. Esa película comienza con el desembarco de Normandía. El 6 de junio del año 1944, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía. Y ese día está marcado como el día D en la Segunda Guerra Mundial. Ese día se determinó la derrota de Hitler y de la Alemania nazi. Ahora, la guerra no terminó el 6 de junio del año 1944, pero en cierto modo la derrota de Hitler quedó marcada, quedó sellada el 6 de junio de 1944, en el día D. Sin embargo, la victoria total de los aliados ocurrió 11 meses más tarde, el 7 de mayo de 1945, cuando Hitler o la Alemania nazi se rindió. En esos 11 meses se libraron las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en Francia, en Bélgica y en Alemania. Aunque el enemigo estaba mortalmente herido, todavía continúa haciendo mucho daño. Bien, vamos a aplicar esta analogía a la fe cristiana. Hermanos, el día que Cristo murió en la cruz del Calvario es nuestro día D. Allí se selló la derrota de Satanás y la victoria de los hijos de Dios. Pero todavía no hemos llegado al día B, que es el día de la victoria, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Nosotros estamos en el campo de batalla, pero ya sabemos quién va a ganar. Me encanta algo que leí hace muchos años de un individuo, un señor que está en un parque leyendo su Biblia en el libro de Apocalipsis, y pasan unos estudiantes de teología muy orondos y le dicen al individuo: ¿qué tú estás leyendo? Y dice: el libro de Apocalipsis. Y le preguntan con mucha condescendencia: ¿y tú sabes? ¿Tú entiendes el libro de Apocalipsis? Dice él: perfectamente. ¿Podrías explicarnos el libro de Apocalipsis? Dice él: sí, al final nosotros ganamos. Eso es todo, hermanos. Usted puede leer que si la bestia, que si el dragón, que si no sé qué. El libro de Apocalipsis lo que enseña es que al final nosotros ganamos. Ya la victoria fue sellada en la cruz del Calvario en el día D. Estamos esperando que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria en el día B. Y eso nos lleva a la última y cuarta implicación. No solo tenemos un nuevo expediente, tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo deseo y capacidad de hacer la voluntad de Dios, también tenemos un nuevo destino. Nosotros estamos unidos al Cristo resucitado y podemos estar completamente seguros de que en su segunda venida el cuerpo de la humillación nuestra será transformado conforme al cuerpo de la gloria suya. Eso es tan seguro como que estamos aquí. Eso va a suceder así. Y es ese evangelio que ofrece una salvación tan grande solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe, el que Pablo está defendiendo en Gálatas capítulo 1 y el que nosotros debemos defender y proclamar en nuestras iglesias mientras Dios nos conceda vida. Mis hermanos queridos, no demos por sentado el evangelio. Porque si hay algo que el pecador necesita para ser salvo y los creyentes necesitan para crecer en santidad, es ampararse todos los días en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pastores que están aquí, prediquen el evangelio.
Yo no estoy diciendo con esto que todos los domingos en la iglesia tenemos que traer una prédica evangelística. Lo que estoy diciendo es que no importa cuál sea el tema que nosotros estemos exponiendo en la iglesia, debemos explicarlo, predicarlo a la luz de aquello que ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Tú no puedes hablar del matrimonio sin hablar del evangelio. Porque Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, el evangelio. Tú no puedes hablar de las ofrendas sin referirte al evangelio, porque ya conocéis, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos, el evangelio. No se puede hablar de nada que no esté centrado en el evangelio. Mark Stiles, pastores, escuchen esto, predicadores que están aquí. Mark Stiles dice que una buena prueba que podemos hacernos los predicadores para asegurarnos de que no estamos dando por sentado el evangelio en nuestra predicación es hacernos la siguiente pregunta: ¿podría haber predicado el sermón del domingo pasado aun si Cristo no hubiera muerto en la cruz? Si tú hubieras podido predicar el mismo sermón que predicaste el domingo pasado, aunque Cristo no hubiera muerto en la cruz, lo que tú predicaste fue moralismo, no cristianismo. Nosotros no podemos predicar nada que no tome en cuenta el hecho de que vivimos después de la cruz, después de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice Juan Calvino, y con esta cita concluyo. Dice Calvino: sin el evangelio todo es inútil y vano, sin el evangelio no somos cristianos, sin el evangelio todas las riquezas son pobrezas, toda la sabiduría es locura ante Dios, la fortaleza es debilidad y toda la justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por el conocimiento del evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres se hacen ricos, los fuertes se hacen débiles, los simples se hacen sabios, los pecadores son justificados, los desolados son consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son libertados. El evangelio, dice Calvino, es la palabra de vida. Y eso es lo que vamos a estar predicando en estos días. Gracias, hermanos.